Presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia simple para el despacho del proyecto que modifica la ley de tránsito para aumentar las sanciones por no usar sistemas de retención infantil y por trasladar menores de 12 años en asientos delanteros. Boletín 16397-15. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Carles y García de Menchaca, que establece un número único de emergencias en concesiones viales. Boletín 18266-15. Proyecto iniciado en moción de los diputados señores Cuadrado y Barraza y de las diputadas señoras Osandón, Doña Jimena y Santelices, que modifica la ley del tránsito para establecer una excepción acotada a la restricción vehicular respecto de vehículos destinados al funcionamiento de ferias libres legalmente autorizadas. Boletín 18281-15. Oficio de la Subsecretaría de Redes Asistenciales de fecha 15 de mayo del 2026 relativo a los avances de la compra del terreno para el proyecto Nuevo Hospital para Valdivia. Un oficio número 461 del Ministro de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de fecha 29 de mayo del 2026, mediante el cual responde el oficio de la comisión, remitiéndolo para su respuesta al director general de concesiones. Y el director general de concesiones responde señalando que los valores de las tarifas de las rutas concesionadas se encuentran contenidos en dos archivos que se pueden consultar en un link que hace llegar, como asimismo los valores de los peajes y pórticos de los contratos de concesión en operación se encontrarían disponibles en la página web de la Dirección de Concesiones. Una comunicación mediante el cual se informa que para esta sesión hay un reemplazo del diputado Pierre Carles por la diputada Paulina Muñoz. Una solicitud de fecha 2 de abril de 2026 del señor Alexis Hernández Melián, secretario de Agretaxis, Asociación Gremial de Taxis Independientes, para exponer en la comisión sobre la ley EAT y de las posibles modificaciones al reglamento. Una solicitud de la Fundación Emilia de fecha 13 de mayo para exponer en la comisión en el marco del estudio del proyecto de ley con urgencia calificada de simple que modifica la ley del tránsito con el objeto de aumentar las sanciones por no usar el sistema de retención infantil y por traslado a menores de 12 años en asientos delanteros. Un correo electrónico del señor Johnny Enríquez Araneda, presidente del Sindicato Unido de Conductores de Aplicaciones de la Araucanía, mediante el cual solicita a la comisión poner en tabla el proyecto de ley que establece un régimen transitorio de exención de sanciones para conductores de aplicaciones de transporte remunerado de pasajeros hasta la entrada en vigencia de la ley 21.553. La urgencia de esta solicitud, señala, responde al escenario actual que enfrenta el sector, ya que el nuevo decreto número 95 reinició el proceso reglamentario entre la Contraloría General de la República, dejando nuevamente postergada la entrada en vigencia efectiva de la ley. A esto se suma un pronunciamiento de la Contraloría que instruye a avanzar en la implementación, evidenciando un retraso administrativo que sigue afectando directamente a miles de trabajadores. Asimismo, según declaraciones del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, la ley no entraría en vigencia antes de 3 a 5 meses más, manteniendo durante todo este periodo un escenario de incertidumbre y exposición permanente a fiscalizaciones y sanciones. Una invitación recibida el 25 de mayo del 2026 para los integrantes de la comisión a participar en la presentación y discusión del documento de política pública, gobernanza de plataformas digitales en Chile, antecedentes y recomendaciones desde la evidencia, preparado por el Núcleo Transdisciplinario de Regulación de la Convergencia Digital, que se realizará el próximo viernes 19 de junio del 2026. Un correo electrónico al señor Eduardo Quintana Castro, quien expone la crítica situación de conectividad que afecta a los habitantes del sector San Andrés en la comuna de Coyipulli, región de la Araucanía, donde es evidente la brecha digital que existe en zonas rurales de Chile, brecha que continúa siendo una barrera para el desarrollo de sus habitantes. Señala que en San Andrés el servicio de las compañías de telefonía móvil es insuficiente, altamente inestable y en muchas ocasiones nula, caracterizándose por la falta de cobertura efectiva, imposibilidad de acceso a servicios públicos, riesgo ante emergencias, entre otras situaciones, por lo que solicita evaluar esta situación. Un correo electrónico del señor Rodrigo Gómez, representante de ANACEP, ANPEP, Asociación Gremial de Pymes de Publicidad en Vía Pública y Servicios Asociados, quienes solicitan exponer ante la Comisión sobre los serios efectos que ha tenido
la aplicación de la Ley 21.473 sobre publicidad vial, tales como término en la industria como se le conoce actualmente, afectación al empleo, cierre de pymes familiares, perjuicio a miles de arrendatarios en todo Chile de terrenos y daños ya generados como paralización de permisos en todo el país, pérdida de ingresos municipales y otros. Por lo anterior, requieren apoyo para impulsar en el más breve plazo posible la tramitación de las modificaciones planteadas en el Boletín 17820-09, de modo que la Ley 21.473 pueda cumplir adecuadamente su objetivo de contribuir a la seguridad vial y al ordenamiento de la publicidad en vía pública, sin terminar con la industria formal, el empleo ni los ingresos que esta actividad genera. Un correo electrónico del señor Miguel Hernández, presidente del sindicato SINCAP, que en representación de Sindicatos Unidos de Chile, que reúne a distintas agrupaciones y sindicatos de conductores de aplicaciones a nivel nacional, solicita exponer ante la Comisión respecto del proyecto de ley, boletín 18.223-15, a raíz de las consecuencias que ha tenido para el sector la aplicación de la ley 21.553 en lo que se refiere al sistema de inscripción administrado por el Ministerio de Transportes. Esa es la cuenta, presidente. Gracias, señora secretaria. La presente sesión tiene el propósito de tratar la siguiente tabla. Escuchar al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Luis Lagrange Concha, quien se referirá a los recortes presupuestarios que es el proyecto de la cartera, sus fundamentos y efectos, así como el funcionamiento del sistema de subsidio al transporte regulado y no regulado, en particular los mecanismos de entrega de dichos recursos, su estado de implementación y el impacto que los ajustes podrían recibir en la operación de servicio. Segundo, continuar con el estudio del proyecto de ley con la urgencia calificada de simple que modifica la ley de tránsito con el objeto de aumentar las sanciones por no usar el sistema de retención infantil y por traslado de los menores de 12 años en asientos delanteros. Boletín 16.397-15. Se encuentran invitados el subsecretario de Transporte, señor Martín Maquena Rueda, la diputada Forraizen Novoa, autora del proyecto. Tercero, votar en general el proyecto de ley con urgencia calificada de simple que modifica la Ley General de Telecomunicaciones en materia de asignación de direcciones de IP y deber de información de los proveedores de acceso a Internet, a Internet. Boletín 16.858, número 15. Asisten el ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Luis Lagrange Concha, la diputada Flor Baiza, la autora del proyecto, el subsecretario de Transporte, señor Martín Maquena Rueda, el subsecretario de CONACET, don Alberto Escobar Pobletti, perdone que no lo haya saludado, don Alberto, ahora lo saludo. Bien, vamos a hacer un alto en la tabla, y vamos a partir con la diputada Ana María Casmuri, que quería un minutito para hacer una presentación. Ahí sí. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos que nos acompañan hoy día por su intermedio. Y muy brevemente, no le quiero quitar muchos minutos a esta comisión, pero que traía una misión importante, que es poder solicitar, si esta comisión tiene a bien, presidente, recibir al alcalde de San José de Maipo y a un grupo de concejales con el objeto de exponer la grave crisis de transporte público que afecta actualmente a la comuna. Esto es largo, pero hoy día se ha agudizado durante los últimos meses. Distintas organizaciones territoriales, autoridades comunales, vecinos han desarrollado un trabajo sistemático de levantamiento de información, de reuniones con autoridades sectoriales y la elaboración de propuestas, constatando que no se trata de dificultades aisladas, presidente, sino de una serie de problemáticas estructurales que afectan directamente hoy día el acceso a derechos básicos de miles de personas. Y la situación, usted sabe, reviste especial gravedad debido a las características geográficas y territoriales de San José de Maipo, una comuna extensa, de alta ruralidad y fuerte dependencia del transporte público para acceder a servicios de salud, de educación, de trabajo y trámites esenciales. Sin embargo, la comunidad denuncia baja frecuencia de recorrido, insuficiencia de flota, buses en mal estado, y un sistema que actualmente opera sin herramientas adecuadas de regulación y fiscalización. Se estima que actualmente de los 40 buses que solían funcionar solamente hay 15, lo que evidentemente produce un colapso porque no alcanza a responder a la demanda ciudadana y las consecuencias son concretas y afectan la vida cotidiana de la población porque se pierden las horas médicas, dificultades para acceder a tratamientos de salud, problemas de asistencia escolar. Tenemos mucha inasistencia escolar porque no logran llegar a su establecimiento y eso
es gravísimo. Hay abandono de estudios superiores porque también no logran trasladarse hacia Puente Alto, porque no lo logran para poder, y eso realmente es bien preocupante cuando lo piensa en el futuro también de ellos, ¿no? Y un aumento significativo del gasto familiar porque se tiene que contratar medios alternativos. Entonces este proceso ha sido muy interesante porque se han logrado coordinar todas las organizaciones territoriales, levantar encuestas ciudadanas, recopilar más de 2.000 respuestas y tienen un diagnóstico compartido. Han desarrollado reuniones, por supuesto, con las autoridades del Ministerio de Transporte, comunales, etcétera. Y por estas razones, presidente, yo creo que sería muy pertinente que pudiera ser escuchado el alcalde y los concejales que vienen a representar a su comunidad organizada. Digamos, no hay pugna entre la postura de alcalde y concejales. Están en una gran coordinación para que ustedes, esta honorable comisión, pueda conocer a fondo, de primera fuente, los antecedentes, las propuestas y las urgencias que enfrenta San José de Maipo en esa materia de transporte público, con mira a poder avanzar en soluciones concretas. Recordemos que San José de Maipo, aunque muchos no lo sepan, es la comuna más grande de la región metropolitana y una de las más grandes de Chile. Por lo tanto, es muy complejo el tema del transporte. Eso, presidente, muchas gracias. Rogaría tener a bien considerar esta petición. No se me vaya, diputado, espere un minutito, por favor. La otra semana estamos completos. Ya. Pero sí le rogaría que usted dejara los antecedentes y el señor secretario se pone de acuerdo con el alcalde, perfecto, se comunica y le hicimos una invitación dentro del mes. Eso nos comprometemos. Muchísimas gracias. ¿Habría acuerdo en una petición que está haciendo la diputada? Acordado. Muchas gracias. Listo, diputada. Y voy a mi comisión. Vaya nomás. Bueno, el segundo punto, escuchar al ministro de Transporte y Telecomunicaciones, señor Luis Legrand Concha, que se referirá a los ajustes presupuestarios que se proyectan en la cartera, su fundamento y efecto, así como el funcionamiento del sistema de subsidio al transporte regulado y no regulado, en particular los mecanismos de entrega de dichos recursos, su estado de implementación y el impacto que los ajustes podrían tener en la operación de servicio. Así que, ministro, nos interesa mucho ver cuáles van a ser los ajustes. El plata de arriba, ministro, al lado. Esa y la diputada tiene muy buena voluntad, siempre se ha caracterizado por eso. Tiene la palabra, señor ministro. Buenas tardes, muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio saludar a los las integrantes de esta comisión. Estoy esperando que se proyecte una lámina, yo la tengo acá. Sí, tiene que estar ahí. Bueno, en términos generales, para ir ganando tiempo y no atrasar la presentación, el recorte del 3% tiene un alcance presupuestario en términos de pesos cercano a 56.000 millones de pesos. Es un 3% aproximadamente, son cerca de 60 millones de dólares para tener una idea. Y tiene dos componentes. Una componente está asociada a la Subsecretaría de Transporte, que es la más grande, y la otra componente, que es bastante más pequeña, es la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Proporcionalmente son 50.000 millones y cerca de 6.000 millones la repartición entre transporte y entre telecomunicaciones. Y en términos generales también cómo se va a abordar el desafío de reducción del 3% es principalmente mediante la consideración de rebaja producto de las subejecuciones, que si uno ve el historial de los últimos 3 años, las subejecuciones han sido relativamente significativas. De hecho, en términos promedio, han sido superior a esta rebaja del 3%. ¿Sí? No obstante, antes de empezar con el detalle de las vías en las que vamos a acceder a esta rebaja del 3%, es importante subrayar 4 aspectos fundamentales. El primero es el congelamiento de tarifas se va a mantener, eso fue un compromiso del gobierno, por lo tanto, todas las inyecciones de recursos para este ítem se van a mantener de acuerdo al compromiso tomado. Y de la misma forma, las ofertas en términos de frecuencia, de los kilómetros comerciales, los planes operativos también se están manteniendo. No obstante, pueden haber algunos ajustes que son asociados a las modificaciones de los patrones de demanda dentro de las ciudades. Las ciudades son vivas, las ciudades se modifican la ubicación de las personas, los lugares de trabajo, todo eso se va modificando, por lo tanto, en términos generales pueden haber ajustes, son para mejorar el sistema, pero la oferta se mantiene en términos generales. Lo mismo, no voy a seguir así nomás. Ahora si quiere un poquito, ministro, para que se proyecten o no. Está lista. Está listo, pero proyectémoslo entonces, ¿cómo se? Pero me tiene que pasar de esta pantalla. Sí, se puede. Sí, vamos a pasar de la pantalla entonces para que puedan ver las cifras, que siempre ayuda a tener un poco el apoyo visual más allá que...
Ahí está, perfecto. Bueno, con este, yo creo que con este. Ahí se alcanza a ver y cómo lo hago para proyectar el total. Ya, ahí se ven los 56.000 millones y la componente correspondiente a transporte y la componente correspondiente a telecomunicaciones. Y esto se va a abordar básicamente mediante montos no ejecutados, presupuestos no ejecutados. Y estos son los 4 conceptos que yo le estaba transmitiendo en términos de calidad de servicio. De cara a los usuarios, de cara a los pasajeros, estos 4 aspectos se van a mantener. Lo mismo con los beneficios estudiantiles, la conocida como TNE, y la dotación en terreno en aspectos de fiscalización, que es relevante para garantizar la calidad de servicio. Estos aspectos no se tocan. O sea, es importante que los ajustes vienen por otro lado, por la subejecución presupuestaria principalmente, pero estos aspectos no se tocan. No quiere avanzar esto. Hay un problema acá, no sé. ¿Qué problema tienen? No. Ahí yo avanzo. Ya, ¿Te sirve esto? ¿O puede? Ahí ya ¿Lo estamos, pescaste parece. ya? Perdón, ¿no necesitas esto? Bien. ¿No? Ok. Bien, acá está también el detalle asociado a los subtítulos, que es donde se obtiene cada uno de los ítems del presupuesto. Y hay 2 subtítulos que son especialmente relevantes. Uno es el subtítulo 24 y otro el subtítulo 33. Que con ello representan cerca del 90% del ahorro en materia de transporte. Si pasamos a la siguiente, y este es el aspecto clave. ¿Seguimos nomás? Sí, ya, bien. Como les mencionaba, hay una subejecución presupuestaria que se ha detectado tanto en el año 2023 como en el año 2024 y el año 2025, que siguen estando en el presupuesto, no se concretó. Y esos montos son de una cuantía bastante significativa, 67 millones de dólares, 60 millones de dólares, el año pasado 45 millones de dólares. Por lo tanto, la subejecución presupuestaria, producto de que finalmente los proyectos no avanzan con la celeridad que se espera, a veces ciertas capacidades y competencias instaladas en regiones tampoco logran alcanzarse. Entonces, hay un ahorro importante. La mayor parte de esta reducción es simplemente porque no se alcanzan a concretar los proyectos debido a las razones que ya les mencioné. No obstante, ninguno de los servicios, ni de zonas aisladas, ni de transporte escolar, también en zona extrema, ni los taxis colectivos rurales están tocando. Esos son los temas más relevantes. Pasemos a la siguiente también. ¿Cómo se aplica esto en la Subsecretaría de Telecomunicaciones? Que es un monto más chico. Siguiente, por favor. Este es un monto que es inferior a los 6.000 millones de pesos. Esto es un poco más de 6 millones de dólares. Y acá lo que estamos haciendo para alcanzar este ahorro es básicamente una postergación en un proyecto que ha ido más lento de lo que nosotros nos hubiese gustado como subsecretaría, que está asociado a la fibra óptica nacional, particularmente en la macrozona sur. Entonces, este postergamiento también que venía dándose también por diferentes razones, nosotros en el fondo lo oficializamos, este postergamiento, y con esto nos va a permitir alcanzar cerca de 6 millones de dólares. Pasemos después a la otra. También algunos antecedentes adicionales que está asociado con el plan Chile Sale Adelante, que es el apoyo que ha hecho el gobierno, y eso también entendimos que era una de las solicitudes que haya presentado la comisión. Recordemos con una alza internacional del petróleo que pegó muy fuerte y como gobierno, ¿cierto? Nosotros nos hicimos cargo de dar una inyección de recursos específica a aquellos sectores más afectados por la crisis del petróleo, específicamente los taxis colectivos, taxis básicos, transporte escolar y transporte público tanto en Santiago como en regiones tanto urbanos como rurales. Es decir, la inyección de recursos estuvo focalizada en aquellos sectores más afectados por la crisis internacional del petróleo. Hasta el momento hemos entregado sobre el 80% del transporte público menor, es decir, taxis básicos, colectivos, transporte escolar, e incluso algunos ya han recibido los 2 pagos correspondientes a los meses de abril y mayo, y eso ha funcionado bastante bien. Hay actores que todavía por alguna razón que desconocemos no han postulado correctamente. Nosotros hemos ayudado mucho, hemos recibido algunas peticiones y hemos estado siempre disponibles para colaborar, para que postulen rápidamente. Y lo mismo con los servicios de transporte público en zonas rurales. Ya tenemos un 60% adscrito a este plan de beneficio, así que estamos muy conformes con la ejecución. Y no obstante, algo en términos generales que nos genera preocupación como Ministerio de Transporte es la constatación de deudas y pagos pendientes
de años anteriores, incluso del año 2022, pero también 2023, 2024 y principalmente 2025, era un monto que se acerca a los 30.000 millones de pesos, presidente, y que no está en el presupuesto, por lo tanto implica un desafío adicional a la tensión financiera que tenemos este año, producto de la reducción del 3%, que hemos logrado abordarla sin afectar la calidad de servicio, pero estos 30.000 millones de pesos también nos generan alguna inquietud adicional que nos desafía también a optimizar el uso de recursos. Y este es un poco el detalle en términos generales de la deuda heredada que no estaba en el presupuesto, por lo tanto, con el presupuesto actual, que ya tenemos, que además tenemos que hacer una corrección del 3%, tenemos que hacernos cargo de esta deuda, que era uno de los principales dolores de los operadores, sobre todo de regiones. ¿Ya? La deuda está concentrada principalmente en la región de Valparaíso, que se debía a muchos aspectos, por ejemplo, a no pago de servicios prestados, a no cobro de boletas de garantía, a no cobro de pólizas de seguro y también incluso a pago por servicios no prestados. Y está principalmente enfocado en el Gran Valparaíso, pero también en otras regiones. Y esto nos ha significado un desafío adicional para, con el mismo presupuesto, tratar de pagar los pasivos heredados de los años anteriores y también los desafíos actuales sin afectar la calidad de servicio, que ha sido bastante fuerte. Por último, pasemos a los próximos pasos. Bueno, vamos a seguir con el plan de regularización de los pagos, estos pagos pendientes a nivel regional, proceso de auditoría y control también, el monitoreo estricto de los procesos para garantizar que el impacto sobre los usuarios no sea significativo, es decir, de cara a los usuarios, a los pasajeros, no hayan afectado ni su conectividad, ni su frecuencia, ni sus horarios. Y eso yo creo que ha implicado un compromiso y un trabajo de parte de los equipos del Ministerio de Transporte bastante significativo, y creo que los resultados están a la vista. Esa sería, en términos generales, la presentación, y quedamos, por supuesto, presidente, disponibles para aclarar cualquier duda o complementar cualquier información adicional. ¿Está listo? Sí. Ministro, una pregunta. La gente que, por ejemplo, que tiene en los servicios rurales licitados, hay mucha gente que hoy día dice tenemos 5 servicios y están yendo 2 o inventan una pana, cualquier cosa, porque no le está dando el presupuesto. Entonces, de verdad, hemos tenido varios problemas en la nueva región, y sobre todo que esos buses, los niños se acostumbraron son buses si bien es cierto, licitados, y también como escolares, porque hay niños que van en esos buses. Entonces le dicen, ¿sabe qué más, diputado? No podemos seguir. Entonces inventan una pana el día martes, inventan una pana el día jueves, van los lunes, miércoles y viernes, y dejan la zona parada. Entonces, yo no sé, ministro, si se van a arreglar eso o van a haber un alivio para esta gente, porque realmente 60% de nuestro petróleo es una brutalidad. Yo me reuní también con los autobuseros urbanos de Temuco, le cuento esto porque esta cantinela la ha escuchado 1000 veces usted, pero es la verdad. Están usando, ellos poniendo entre 30 y 40 mil pesos de su bolsillo a los buses. Entonces, están bastante ahorcados. Entonces, ellos dicen que lo único que piden es que no le paguen con el petróleo antiguo, porque de los 2 meses que están trabajando 3, le ha tocado el precio del 60% más. Entonces, ese es el problema que tienen, ese diferencial, sí. Ese es el problema que tienen. No, efectivamente, presidente, ese es un dolor que han tenido los operadores, sobre todo los de buses rurales, junto con los pagos pendientes. Habían operadores que desde septiembre, julio del año pasado no recibían un pago, y ese era un dolor muy, muy intenso para ellos. Y también está el tema de caja que usted menciona, presidente. El cálculo en muchos sectores viene con un desfase de 2 meses. Por lo tanto, ellos tienen que hacerse cargo hoy del aumento del precio del petróleo. Sin embargo, el pago les recae con una posterioridad de 2 meses. No obstante, hemos hecho algunas estrategias para adelantar pagos. Por ejemplo, hay un subsidio asociado al transporte escolar y al transporte del adulto mayor, y eso nosotros lo que generamos fue un adelanto de pagos futuros que logró compensar en parte, ¿cierto?, este desafío que mencionaba de la caja, de la disponibilidad de caja por el desfase que hay entre el alza del petróleo y finalmente cuando se activan los pagos a los operadores asociados a este polinomio muchas veces, o al cálculo del subsidio que está apalancado al precio del diésel. Hemos estado recibiendo constantemente a todos los gremios, hemos tenido mesas de trabajo muy, muy valiosas, tanto con gremios de regiones, diputados, senadores, alcaldes. Yo creo que somos todos conscientes de este desafío que tenemos a nivel mundial,
Somos optimistas en que el precio del petróleo ojalá siga con la baja, ya está cerca de $90, y en algunos casos particulares hemos hecho algunas gestiones específicas y estamos disponibles a recibir todos aquellos actores que tengan alguna dificultad especial para ver si es que existe algún mecanismo para apoyarlo. Ministro, yo quiero hacer la última intervención porque después están algunos diputados que quieren hablar. Esto es como los alcaldes. Si el alcalde no paga las imposiciones, queda una tremenda deuda, va preso el alcalde que va entrando, el que lleve 2 días dentro de la municipalidad. Desgraciadamente todos sabemos lo que pasó. Para atrás, que no se ha pagado. Pero somos gobierno, tenemos que buscar el medio de arreglar este problema. No lo hago sin ningún ánimo de crítica, ni mucho menos. Solamente porque la gente está muy, muy preocupada. Ese es el problema. O sea, lo que usted está diciendo, ministro, ¿podría la gente tener una tranquilidad de un 100% que esto se va a arreglar? Estamos trabajando con mucha intensidad para hacer la mayor equivalencia respecto a la diferencia que hay entre lo que ellos perciben y lo que nosotros calculamos. Okay. Nosotros ya nos hemos puesto al día con prácticamente todos los pagos pendientes. No sé si queda algún pago pendiente el año pasado y anteriores, ya logramos ponernos al día y eso fue un avance bien significativo para los operadores. Habían barcazas, por ejemplo, que no le recibían un peso desde el año del subsidio, por supuesto, desde el año 2022. Entonces nos hemos puesto al día con esos aspectos y efectivamente hay operadores en regiones en que la diferencia del aporte que está haciendo el gobierno como inyección específica de recursos y el costo en el que ellos incurren, no hay necesariamente igualdad. Y por lo tanto nosotros estamos revisando esos casos, les pedimos información a los mismos operadores para calcular la diferencia entre sus estimaciones y las nuestras para ver, hacer una reducción de esa brecha y entenderla bien. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Camaño. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ministro, darle la cordial bienvenida acá a la comisión. Me van a perdonar mis queridos colegas de distintas regiones, pero no puedo no dejar de mencionar lo que pasa en la región de Ñuble, la región más nueva de Chile, la región más rural, y una región que tiene un territorio bastante extenso de mar a cordillera, donde las necesidades, por supuesto, son mucho más crudas que el resto del país. Por tanto, cuando se habla de una rebaja presupuestaria en una región que está en pañales, que está recién comenzando, por supuesto nos afecta más que cualquier otra parte de Chile. Y eso es lo que me duele. Me duele porque hay casos que me toca desde el periodo anterior escuchar, localidades que tienen que incluso recurrir a camionetas fleteras para poder llegar, en este caso a sus comunas, pagando hasta 30.000 pesos y más solo por este traslado. Por tanto, ellos tienen la esperanza de que algún momento el transporte público rural llegue a sus territorios, pero esto con medidas que van en una línea totalmente contraria, por supuesto que les quita el sueño. Y por lo mismo, ministro, a mí me parece tremendamente importante que se haga un análisis región por región, porque de lo contrario va a ser un golpe tremendamente duro. Y también desde lo político, en una región que abiertamente apoyó al presidente José Antonio Kast con mucho apoyo, también espera que en este caso se le responda de la misma forma. Por tanto, también acá hablamos política, hablamos necesidades y hablamos de algo tremendamente necesario. Lo hicimos en el periodo pasado con el anterior ministro y también se lo hago saber a usted, ministro, va a contar siempre con nuestro apoyo, pero también poniéndole un toque de realidad a las necesidades que tiene nuestra región, porque necesitamos subsidios, necesitamos transporte, necesitamos cambiar las maquinarias y que el transporte no solamente funcione como funciona en Santiago. En mi región los vecinos no tienen esa realidad de salir a la calle y tomar la micro. Eso es uno de los sueños que nosotros tenemos y por supuesto, en este caso los ñublensinos lo merecen y sobre todo en comunidades rurales porque así como se pagan impuestos en la ciudad, también se pagan en el campo. Y la gente del campo merece la misma dignidad. Así que le dejo ese punto, ministro. Me quedo con una tremenda preocupación, pero también le dejo esta preocupación en sus manos para que le dé una vuelta y nos dé una respuesta, ojalá favorable, a lo que es el recorte presupuestario para nuestra región. Muchas gracias. Ministro, nada más una pregunta y después contesta todo mejor. No hay recortes, son ajustes presupuestarios. Diputado Mulero. No hay recortes, son ajustes, dice el presidente. Sí, pero lógico. Presidente, yo al señor ministro le quiero preguntar, no me quedó claro el recorte en el subtítulo 24 y 31. Si puede volver ahí y mostrarlo, si es que se puede, que recién los vi, que son recursos que se traspasan a regiones. Y el ministro señala que habría una subejecución en las regiones
Más atrás, una más Una atrás, más que allá, serían los atrás. montos totales. Esa, Todos los años son mismos ahí. Esa. El 24 y el 33, Claro. ¿cierto? Subsidio al transporte en regiones. Y el FAR, el 33, que es el FAR, ¿cierto? Por su ejecución, señaló usted fundamentalmente. O sea, que hay margen que queda año a año, en fin, y lo recortan. Pero la consulta es si están de acuerdo los gobernadores en esto, porque en el fondo son recursos comprometidos con los gobiernos regionales. Y si los gobiernos regionales no piensan lo mismo que usted, o la subejecución presupuestaria obedeció, como muchas veces pasa desde regiones, yo soy regionalista, ministro, además, muchas veces pasa que todo queda atrapado en la dirección de presupuesto. Se ralentiza y hay un manejo que se hace de la DIPRE, particularmente durante el gobierno pasado, fue muy agudo ese manejo. O sea, se retrasó más de el tren normal o tradicional, entonces llegaba uno ahí a un taco. Entonces la subejecución fundamentalmente obedece no a malas decisiones o falta de proyectos en las regiones, sino que más bien a estrechez fiscal o ralentización que hacen en la DIPRE. De manera que a mí me parece, y no estoy de acuerdo con que se reduzca recursos que además van a regiones, y la razón es que usted señala que no hay proyecto. Yo creo que sí hay proyectos, lo que hay es este retardo por la razón que le señalé. Entonces eso me preocupa y quisiera su opinión sobre ese punto. En segundo lugar, el gobierno se comprometió durante la campaña a reducir 6.000 millones de dólares del presupuesto por la situación de descalce, ¿cierto? Pero acaba de pedir autorización 6.200 millones más. Entonces, un gobierno que iba a reducir 6.200 millones acá, o sea, acaba de mandar un proyecto de ley, todavía no lo autoriza el Congreso, a endeudarse más o menos lo mismo que recortó. Dan sus razones, digamos, yo las he estudiado, pero todavía no las tengo tan claras, a propósito también de desajustes o de situaciones más bien anormales en la ejecución presupuestaria, que son las que se invocan. El punto es, bueno, seguimos recortando igual, no obstante esta solicitud de 6.200 millones de dólares adicionales. ¿Hizo mal los cálculos el ministro de Hacienda cuando dijo que bastaba recordar 6.000, que ahora necesita 6.000 más? Entonces, ahí hay un problema, y yo quiero decirlo, no es problema del señor ministro por su intermedio presidente, pero claramente uno no entiende si el ministro de Hacienda nos dice que va a recordar 6.000 millones, pues recorta 6.000 millones aproximadamente, está en eso, esto tiene que ver con eso, y por otro lado coloca. Entonces, algo no me cuadra. Ojalá el ministro se haya equivocado y ojalá, digamos, los recursos no tengan que recortarse, digamos, tan significativamente. Pero las razones que ha dado, a mi juicio, no son claras y quiero hacer el punto. Quizá usted no tenga que respondernos, pero a mí me gustaría que de esos 6.200 adicionales, ojalá el recorte no sea tan grande, especialmente los temas que tienen que ver con regiones o cualquier otro tema que creo que son fundamentales. Y en tercer lugar, la última pregunta, señor presidente, tiene que ver con, yo sé que el ministro Arrau, su antecesor, estaba haciendo un esfuerzo muy importante por rebajar los tags. Y quiero aprovechar si hay tiempo acá, porque es un tema que yo he trabajado muchos años, y ahí creo que el ministro Arrau, su antecesor, está haciendo un gran trabajo, y yo estoy seguro que usted lo va a seguir haciendo en esa línea para ver la posibilidad de rebajar los tags, en fin, y las multas asociadas y toda una especie de nueva mirada para aliviarle el bolsillo, porque el tag es un impuesto que reciben los chilenos y chilenas en el fondo por usar las carreteras. Entonces, si hay voluntad de bajar los impuestos a las grandes empresas para activar, bueno, también rebajémoselo a la gente que usa el TAC todos los días y que ha subido tanto en el último tiempo. Eso, señor presidente, muchas gracias. Señor ministro, muchas gracias. Diputado, ¿qué le parece que el ministro le conteste lo relacionado a transporte y le mandamos si quiere un oficio al ministro de Hacienda para que explique por qué está pidiendo los 6.200 millones? Usted no es ministro de Hacienda, la impresión que tengo yo que estamos en la economía, en la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Comunicación. Si la comisión está de acuerdo, lo podemos hacer. Tiene la palabra el diputado Achurra. No, yo no soy economista. Diputado Achurra, ¿tiene la palabra usted? La respuesta van a ser todas al final, ¿no? ¿Tiene la palabra, diputado Achurra? Muchas gracias, presidente. Aprovecho de saludar al ministro, su secretario, bienvenido. Yo quisiera hacerle varias preguntas, ministro, pero condensadas en una y antecedida de una pequeña reflexión. Yo creo que decir que son ajustes a recorte a mí me parece un eufemismo. Usted podrá decir que son recortes en relación al presupuesto ejecutado, pero usted sabe que los presupuestos no se hacen necesariamente respecto al presupuesto ejecutado, porque si no tendríamos permanentemente una baja porque
tal como decía el diputado Mulet, las subejecuciones no dependen necesariamente del organismo propiamente tal, sino de un montón otros factores. Pero yo quería hablarle del distrito 14 que yo represento, de las provincias de Maipo, Talagante y Melipilla. Usted sabrá, ministro, que ha sido bastante público el último tiempo, que las personas de las comunas de Talagante, Melipilla, Buin, Paine, viajan hoy día, destinan del día hasta 4 o 5 horas diarias. Realmente es una afectación profunda a la calidad de vida. Y es paradojal porque hay comunas como Buin y Talagante que tienen una población muy similar a comunas del centro de Santiago, pero tienen un parque automotor de 1.180 buses, que es menos de un 15% de lo que se concentra en Santiago, habiendo un símil de población. Hace poquito hubo un reportaje en Chilevisión que precisamente trataba la realidad de estas dos comunas, en donde se detectan filas eternas, es cosa de ir a San Borja en las tardes, espera interminable, buses en mal estado, maltrato de los choferes, incluso buses que se han incendiado, ¿no? Cuando uno habla con los operadores y los transportistas rurales, te dicen que los contratos y los montos de los subsidios se hicieron pre-pandemia y que no han sido ajustados, y eso se está traduciendo en que los buses salen menos. Esa es la realidad. La gente te dice, yo esperaba 7 minutos el bus, hoy día lo espero 15, 20, 40, por lo tanto cuando pasa se llena y es un desastre. Y por otro lado, los usuarios reportan que se estarían incumpliendo los contratos a propósito de la frecuencia. Hoy día la realidad es que las tarifas que pagan las personas van entre 1.200, 1.600, hasta 1.800, hasta 2.000 pesos, ¿no? Y después se conectan recién al sistema red con sus nuevos costos. Entonces, yo le he escuchado a usted decir, ministro, que no ha habido una afectación del sistema, del funcionamiento, de que los buses en el sistema red están funcionando con la misma periodicidad, que el metro estaba funcionando con la periodicidad, y yo le quiero hacer un acto de fe y decirle sí, que efectivamente, le creo a lo que usted me dice, pero lo que uno reporta en la realidad, yo me he ido a parar a los metros, a ver la frecuencia, es distinta. Entonces algo pasa aquí que está chocando el sentido común, o al menos una percepción amplia de la ciudadanía con los datos. Entonces preguntarle qué es lo que está pasando, qué es lo que usted está observando y cuál es el plan, cuáles son las medidas que se van a adoptar particularmente para la provincia de Melipilla y Talagante. Entiendo que en el norte es parecido, digamos, con Colina y otras comunas, digamos, de lo que se llama la periferia de Santiago. Pregunta bien concreta, ¿va a ampliar el sistema red? ¿Tiene considerado ampliar el sistema red considerando, por ejemplo, que el gobierno anterior extendió el sistema a Padre Hurtado, Colina, Lampa, Paine, ¿no? A un sector de Buin, y hay un proyecto trazado para que ingrese más hacia la comuna de Buin? Y por último, saber qué medidas van a tomar que busquen mejorar el transporte colectivo en los dos perímetros de exclusión, ¿no? que afectan al sector que yo represento, que es el de la región metropolitana surponiente y el de la región metropolitana que incluye básicamente a Buin y Paine. Eso, ministro, muchas gracias, presidente. Señor ministro, vamos a parar aquí para de los diputados, porque está el diputado Menchaca, el diputado Crisosto, para que conteste a los 3 diputados que hicieron las primeras preguntas, si no va a ser muy largo. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. El ministro, el diputado Camayo, el diputado Mulet y el diputado Washington. Perfecto. Yo creo que hay una respuesta a la primera pregunta del diputado Camaño, que también se replica en el planteamiento de los diputados Mulet y Achurra. Hay un presupuesto que recae en los gobiernos regionales y que por ley debiese usarse en transporte, ¿ya? Y la verdad es que en sectores rurales es muy, muy relevante y por diferentes razones no termina de usarse íntegramente en transporte. En algunas localidades, en algunas regiones, en algunas comunas, uno entiende que hay múltiples necesidades, que hay necesidades de salud, de espacio público, pero el espíritu del fondo espejo del sistema de transporte público tiene su génesis en el sistema de Transantiago. Por lo tanto, ese fondo y por ley tiene que usarse en transporte público, pero lamentablemente en muchas comunas, de hecho porcentaje importante de algunas regiones, no se termina usando en transporte. Yo entiendo que hay muchas necesidades y que los alcaldes y los gobernadores regionales pueden preferir quizás un uso alternativo, como le mencionaba, quizás un CEFAM, quizás espacios públicos, pero yo creo que, y ahí les quiero también pedir ayuda por su intermedio, presidente, a los diputados presentes y a todos quienes nos estén escuchando, para que el fondo espejo se use en transporte, porque es tremendamente difícil cuando ese recurso se usa en otras cosas, que uno entiende que hay necesidades distintas, pero cuando se usa en otras cosas, ocurren, por ejemplo, lo que algunos observan en Buin, en regiones también,
porque el presupuesto que tiene que ser usado en transporte público, zonas aisladas, regiones, no se está usando, no le está llegando a la gente en el ítem que debiese llegar. Y esto es como bien transversal, pero motivado por la pregunta del diputado Camaño. Respecto a la duda del diputado Mulet asociado al TAC, yo creo que ahí hay un compromiso que tenemos como gobierno. El aumento en el uso, en el valor del TAC ha sido, por supuesto, mayor que el aumento en el ingreso per cápita de los chilenos, también aún bastante mayor que el aumento en el IPC, se va multiplicando, y ya se logró, en el último gobierno del presidente Sebastián Piñera, se logró congelar la parte variable, sino se mantuvo solamente la parte IPC, la parte inflación, y eso requirió una negociación con las empresas concesionarias, y nosotros estamos bajo el mismo espíritu de darle legitimidad al sistema. Yo creo que el concepto del que usa paga, yo creo que está bien. Recordemos que las autopistas, las carreteras, son activo de todos los chilenos, es un activo del Estado de Chile. Y es una inversión tremendamente valiosa que la han pagado los chilenos. Las empresas concesionarias son administradores temporales, ¿sí? Pero es un activo de muchísimo valor que es de los chilenos y tiene un costo alternativo. Y para ejemplificar ese costo alternativo, si es que el Estado de Chile decidiera, por ejemplo, vender las autopistas, obtendría decenas de miles de millones de dólares que los podría, por ejemplo, poner en un fondo de inversión y obtener, no sé, por ejemplo, 2.000, 3.000 millones de dólares todos los años en puro interés, y eso usarlo para necesidades sociales. ¿A qué voy con esto? Que el activo de las carreteras, de las autopistas, es de todos los chilenos, y el bienestar que es capaz de generar, ya sea desde el punto de vista de calidad de servicio, desde el punto de vista de recursos financieros adicionales, es tremendamente valioso, y por eso tenemos que cuidarlo, y por eso el concepto del que usa paga hay que mantenerlo. No obstante, lo que menciona el diputado Mulet, y también que ha sido planteado por otras autoridades, hay que buscar una tarifa que sea óptima y que le dé legitimidad al sistema. Y en ese sentido vamos a mantener, diputado, por su intermedio presidente, diputado Mulet, vamos a mantener la lógica que ya partió el ex ministro Arrau. Estamos negociando con las empresas concesionarias, pero son disímiles los contratos, son contratos distintos. Hay empresas concesionarias que les quedan pocos años y hay otras que le quedan muchos años. Las empresas que les quedan pocos años hay mucho más margen para generar esta diferencia. Aquella empresa concesionaria que le quedan 35, 40 años, mueve poco la aguja eso. Pero el desafío, se mantiene el entusiasmo y la convicción. Yo creo que la convicción como política pública se mantiene, ¿sí? Por último, la intervención del diputado Achurra, algo adelanté también por su intermedio, presidente, respecto a que los fondos espejos en regiones y en comunas rurales no se están usando en temas de transporte, y eso genera, por ejemplo, algunas deficiencias en las comunas que usted mencionó, y somos súper conscientes de eso. Sin embargo, como les mencioné, es importante que entre todos empujemos a que el fondo espejo se use en transporte, y ojalá el 2027 se use íntegramente en transporte, que esa es su motivación y es lo que establece la ley. Ya, yo entiendo que alcaldes de regiones o comunas rurales, lo mismo algunos gobernadores, pueden tratar de matizar el uso porque hay muchas necesidades, pero esto ojalá se use en transporte, y con eso vamos a abordar lo que es el principal dolor para muchos vecinos de comunas rurales, que es la conectividad, que es la accesibilidad a los servicios. Y también estamos avanzando en el aumento del tamaño de los taxis colectivos. Yo creo que es una política con un foco netamente regional. En muchas regiones, en muchas ciudades, en regiones, el taxi colectivo es más importante que los buses. Pero es impresionante la cobertura, la capilaridad que tiene el taxi colectivo, y además si le permitimos pasar de 4 a 8 pasajeros, que es la modificación que incorporamos al decreto 212, que ya está en Contraloría. Estamos esperando que Contraloría tome razón de esta modificación específica, que es de una línea del decreto 212, para no solo empezar a permitir este aumento de tamaño, que en regiones, en comunas rurales, tiene un impacto muy significativo. Son pymes son pymes en las que lo conduce el auto, el papá, el tío, el cuñado, el sobrino. Por lo tanto, cuando se aumenta el tamaño, eso es como aumentar el tamaño del almacén de barrio. Yo creo que tiene esa virtuosidad en que los clientes son los mismos, los pasajeros son los mismos, se conocen, se saludan, van conversando. Yo creo que esta flexibilización, junto a otras también que vamos a empujar para los taxis colectivos, va a ayudar bastante, y además vamos a impulsar la electromovilidad en este sector también, que ha sido históricamente postergado. Entonces los taxis colectivos, creo yo, que en comunas rurales, en regiones, este empujón que le vamos a dar, yo creo que va a ayudar muchísimo. No obstante, sabemos que siguen habiendo desafíos, y estamos con la mayor disposición para abordarlo, pero les pido ayuda, reitero por su intermedio, presidente,
a que los fondos espejos sean usados en transporte. Gracias. De momento no está considerado seguir ampliando red, ¿ya? Pero sí con estos otros servicios, como les mencionaba, pretendemos mejorar la cobertura y la calidad del servicio, incluso eventualmente bajar un poco las tarifas porque está aumentando el tamaño del vehículo. Gracias, ministro. Tiene la palabra el diputado Machuca. Menchaca, perdón. Menchaca. No hay problema. Pucha, yo, la idea no es polemizar, pero cada vez que nuestros parlamentarios que son contrarios al presidente Kast hablan de cómo este gobierno no quiere ayudar a las personas, lo dicen de una forma u otra. Yo creo, y no soy el ministro, no tengo la vocería, pero como parlamentario republicano, y que estoy completamente de acuerdo con el proyecto del ministro Quiroz, que representa el pensamiento del presidente Kast, yo creo que debemos entender que cada vez que se habla de gastar, no es plata de un gobierno, es plata de las personas. Recién en la Comisión de Agricultura, y lo tengo acá, el gobierno anterior del presidente Boric se le está imponiendo a todos a los pequeños agricultores campesinos, o sea, aquel que pone melgas en su casa para poder cosechar morón, frambuesa, que se tengan que legalizar para vender esa pequeña producción. Estamos hablando de 50.000 pesos en el día, porque venden todos los días. Entonces, a ver, hay una excepción, pero para los que venden una vez al año. Entonces, cuando hablamos de que sacarle la plata a los más chicos, en el gobierno del presidente Boric, donde muchos de los parlamentarios sentados hoy día acá o en el plenario, no dijeron nada. Y hoy, en la Comisión de Agricultura, tenemos que defender a esos pequeños agricultores y cómo le quieren sacar la plata a los más chicos. Y tenemos frente a un presidente serio, responsable, y nos está obligando a tener que hacer una acusación constitucional al ministro Grau, por las razones que todos conocemos, que no tenemos claro, estamos estudiándola y que de eso vamos a hacer la acusación constitucional, pero yo quiero pedirle, ministro, que no flaquee frente a la responsabilidad financiera que tenemos, porque yo estoy de acuerdo, aquí no se trata de hablar que son recortes, son ajustes financieros que nos vemos obligados porque heredamos del gobierno anterior un desastre financiero y nos está obligando a tomar medidas que son extremadamente duras para un gobierno con la sensibilidad que tiene el presidente Kast. Lo conozco personalmente al presidente Kast. A él le gustaría que todo fuera mucho mejor y por eso tenemos este proyecto que genera la posibilidad de que el país crezca. Lo digo, señor ministro, porque creo que siempre es injusto cuando atacan a un gobierno que está tratando de hacer las cosas bien. Gracias, presidente, por su intervención. Gracias a usted, diputado. Tiene la palabra el diputado Crisóstomo. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, al subsecretario. Yo creo que uno cuando es oposición quiere colaborar con independiente al gobierno que esté de turno. Y también esperamos que el gobierno de turno tome en cuenta las posiciones legítimas que tienen los diferentes parlamentarios en este Congreso. Y por eso con el ministro ya nos juntamos con el gremio de transporte regulado de la comuna de Chillán y Chillán Viejo, en donde avanzamos en varios puntos, porque esa es la tónica que tenemos que llegar a diálogo, llegar a acuerdo. Y sobre los recortes, yo quería plantear algunas cosas, ministro, por su intermedio, presidente. Varios parlamentarios aquí de la comisión han planteado que el sector rural se ve tremendamente afectado en el transporte urbano, que diga en el transporte rural. Hace poco tiempo estuve en Perales, un sector apartado de la comuna de Coelemu, en el cual el transporte no se acogió al subsidio, ya puso un precio, subió el precio del pasaje rural y además no tiene horarios propios, el transporte, que tampoco es regulado eso. Y se lo dejo como tarea también, ministro, que pueda regularse el tema de los horarios de los transportes rurales, porque dicen una hora y pasan a la hora que ellos creen conveniente. Pero cuando vemos tantos problemas en los sectores rurales, uno pensaría que el Estado debiese propiciar a poner más recursos ahí en los sectores que se ven tremendamente afectados. Y hoy día en la presentación veo que hay dos subtítulos que concentran el porcentaje de esta rebaja, de este recorte que afecta directamente a las regiones. Que es el subtítulo 24, que es el subsidio al transporte de regiones, y el subtítulo 33, que es el FAR
de regiones. Entonces ahí yo le pido, ministro, que pueda hacer algunos ajustes y poder evaluar ese recorte que se hace, porque nos afecta directamente, en este caso, a la región de Ñuble, que tiene un problema de transporte, que hay sectores que ni siquiera llega transporte y las personas no se pueden conectar a su centro urbano, que están muy apartados de sus comunas. Gracias. Otro tema que lo mencionó también, ministro, lo mencionó otro diputado, que es rebajar el TAC. Y ahí también le quería hacer la consulta, ministro. ¿Cuál es la posibilidad de que los sectores que están cercanos a las comunas y que tienen que pasar por el TAC continuamente para llegar a los servicios de las comunas, ¿no es cierto? Y pongo el caso de San Carlos, que hay un sector que está al frente de la Llanza, que tiene que pasar a hacer sus trámites continuamente, diariamente, y tiene que estar pagando los TAC todos los días. ¿Caso se puede hacer algún subsidio hacia esas personas que tienen que traficar? Obviamente a la comuna aledaña, y que hay un TAC y tienen que pagar constantemente ese servicio. Y el tema del fondo espejo, otra consulta. ¿Caso ya se han juntado con los gobernadores a hablar sobre el tema del fondo espejo, cómo se van a utilizar? ¿Caso ya han tenido esa reunión? Y si ya lo tuvieron, ¿en qué acuerdo quedaron? Porque entiendo yo que los gobiernos regionales no necesariamente gastan en transporte, pero sí gastan en infraestructura que ayuda al transporte, como en caminos, como en otras cosas, como el Renueva tu Micro, como terminales, como paraderos, entonces que van en directo beneficio al transporte público. Entonces, eso también es otra consulta, ministro, caso se han juntado con los gobernadores regionales para abordar este tema. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado Crisóstomo. Tiene la palabra la diputada Natalia Romero. Y ahí el ministro para que le conteste las preguntas. Puede ser. Natalia Romero. Ahí sí. Muchas gracias. Ministro, saludarlo, al subsecretario también. Solo me quiero detener en la mención que usted hace respecto del gasto que debe ocurrir por los gobiernos regionales con la ley espejo. Nosotros votamos el año pasado o el antepasado, no me acuerdo, esta modificación que obligaba a que el 50%, ¿no es cierto?, se gastara obligatoriamente en transporte. Me corrige si no es lo correcto, pero ahí efectivamente se genera un inconveniente, porque si bien hoy día no todos los gobernadores corresponden a la línea política del gobierno de turno, y por tanto las prioridades, ¿no es cierto?, para cada gobernador son distintas, esto genera un inconveniente para poder invertir en transporte. Si bien nosotros tenemos un rol fiscalizador y podemos estar preguntando a través de Contraloría cómo se ha generado el gasto, a través de la ley de transparencia, ahí preguntarle, ministro, si se requiere otra acción legislativa para que efectivamente quede de una manera más clara o de una manera más precisa establecido que este gasto debe hacerse en transporte, y desde su mirada, desde su perspectiva, ¿en qué área? Porque efectivamente, como decía el diputado anterior, se puede generar un gasto en pavimentación, en construcción de pasarelas o de algún otro tipo de infraestructura de transporte, pero eso no implica que necesariamente pase más veces la micro. y al final lo que pide la gente, y sobre todo quienes estamos en sectores que tienen un porcentaje importante de sectores rurales, pero también urbanos, se genera esta disparidad, ¿no es cierto?, entre que en los sectores urbanos hay mayor movilidad, pero en los sectores rurales se genera, ¿no es cierto?, esta diferencia. Entonces, para concretar, es saber si se requiere otra acción legislativa, si con la modificación que se aprobó el año pasado o antepasado estamos bien, si se requiere una mayor fiscalización por parte nuestra, y si el Ministerio también genera esta fiscalización. Muchas gracias, ministro. Gracias, diputada Natalia Romero. Y vamos a dar la palabra a la diputada Marlene Pérez y ahí contesta el ministro. Gracias, presidente. Y muy breve, porque creo que todos en varios puntos coincidimos. Por lo tanto, a mí mi preocupación también es por el tema del fondo espejo, que lo habíamos conversado, ya que
se utiliza en sede, en cualquier cosa, menos en el tema de transporte, que creo que es fundamental. Yo soy de la región del Biobío, de Concepción, tengo 11 comunas, que la verdad que tenemos problemas tremendos en materia de transporte, y por lo mismo creo que el poder hablar con los gobernadores es un tema, pero más allá de hablar, tal vez se pueda hacer algún tema legislativo en donde se obligue a que esos recursos realmente se utilicen en lo que corresponde y no quede a criterio, digamos, del gobernador, porque si es así, creo que no vamos a avanzar, y por lo tanto creo que debería estar especificado, no sé si en un decreto, en una ley, pero eso se lo dejo a ustedes. Ahora, respecto también, y que no quiero perder la oportunidad de mencionar, se dijo que nos iba a aumentar el precio del pasaje, pero hay muchos transporte rural que son particulares y que ellos la verdad que hacen absolutamente lo que quieren, y yo he recibido muchas críticas al respecto, y a mí eso sí que me interesaría, de que no puede ser que la respuesta sea es que son particulares y como que nadie se haga cargo. O sea, me imagino que allí tenemos que buscar una solución, porque es ahí el abuso que es desmedido de parte de las empresas, digamos, que se ganan estas licitaciones. Ahí falta mucha fiscalización, quiénes se ganan esas licitaciones, y a mí me gustaría que nosotros como gobierno pudiésemos trabajar en aquello que siempre ha sido la misma respuesta de parte de todos los gobiernos que han pasado, y yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Bien, ahora va a tener la palabra el ministro para contestar las preguntas que hicieron el diputado Menchaca, el diputado Crisóstomo, las diputadas Natalia Romero y la diputada Marlene Pérez. Tiene la palabra, señor ministro. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio, responder las inquietudes que se plantearon. Efectivamente, el tema de Chillán Viejo, hemos tenido muy buenas reuniones con los operadores. Ahí el diputado reconozco la gestión que ha hecho a nivel local de liderar a los gremios. Y claro, efectivamente hay algunos operadores que no han adscrito al aporte, lo mismo por su intermedio presidente mencionaba la diputada Pérez. Y estamos con mesas de trabajo, estamos tratando de reducir las brechas, entender bien por qué se producen estas diferencias. Y por lo tanto el diálogo siempre ha estado permanente. Ya tenemos un 60% de operadores rurales que sí se adscribieron, entonces significa que tan mal no habíamos realizado los cálculos, pero hay un 40% que en algunas localidades sí se nota, y por lo tanto acá el desafío que tenemos como Ministerio de Transporte, yo creo que es doble, pero somos conscientes de ello. Respecto al TAG, claro, efectivamente puede ser que en algunos lugares la concesionaria ha sido diseñada de tal forma que para algunos trayectos locales obligados no existe una alternativa. Yo creo que existe la oportunidad, conforme se vayan rediseñando las concesiones o acercando los plazos, para explorar esos casos. Yo creo que tal como se hizo por su intermedio, presidente, en el túnel San Cristóbal, que al principio cuando partió el túnel San Cristóbal había una cuadra particular que los vecinos de esa cuadra estaban obligados a llegar hasta el Salto y devolverse por... Claro, es un caso más extremo, pero finalmente se terminó arreglando. Entonces yo creo que existe el espacio. Vamos a hacer un trabajo para identificar cómo Ministerio de Obras Públicas, esa es la gracia de tener esta doble militancia, pero es un tema que es interesante y creo que puede existir un espacio. Y respecto a la conversación con los gobernadores, y también para reforzar un poco el punto, la ley establece que el Fondo Espejo tiene que ser gastado en transporte, que puede ser infraestructura u operación. En la infraestructura acá hay lo que son repavimentación, puentes, incluso terminales de operación de buses, electrolinera, todo eso, infraestructura, equipamiento, y también operación. Puede ser, por ejemplo, la compra de buses eléctricos, la renovación, la charlarización, pero lo importante es que se use en transporte. Yo creo que ahí nuevamente la invitación y la pedida que le hacemos como Ministerio de Transporte es que nos ayuden a que nosotros vamos a trabajar muy directamente con los gobiernos regionales, que nos ayuden a que este presupuesto, que a veces es muy importante, y a veces uno cuando ve la ley que está planificada para varios años más, incluso uno podría ponerse más ambicioso y usar este compromiso financiero del Fondo Espejo para financiar grandes proyectos regionales. Entonces ahí la invitación y la pedida de apoyo al respecto. Ahí con eso abordé también algunas dudas de la diputada Romero, y yo creo que no se requiere un cambio normativo, se requiere que se aplique tal como está la ley, porque hubo una excepción para este año 2026
y probablemente se va a plantear esta excepción que se replique para el año 2027. Y ahí probablemente ustedes van a tener, por su intermedio, presidente, van a tener la opción de priorizar. Yo creo que les va a llegar la solicitud de parte de algunos gobernadores de poder usar este presupuesto en otros ítems, y ahí desde transporte la solicitud es que el fondo espejo se use para lo que fue diseñado, que es mejorar el transporte y la conectividad en las regiones. Y por último, respecto a esta regulación de algunos servicios rurales en comunas del transporte público en comunas rurales, como mencionaba la diputada Pérez, que algunos han subido las tarifas, efectivamente no se han adscrito al subsidio. Por lo tanto, en ese caso, tienen la libertad de aumentar tarifas. Lo que no puede ocurrir es que aumenten tarifas y además reciban el subsidio. Eso por supuesto que no. Y estamos trabajando con ellos, hay mesas de trabajo para entender bien la diferencia. Y bueno, yo creo que tenemos mucho desafío como ministerio, como gobierno, pero somos absolutamente conscientes de la importancia que tiene el transporte público, sobre todo en regiones, sobre todo en zonas extremas, y cualquier input que nos proporcionen desde el territorio, desde esta comisión, desde los gobiernos regionales, de los municipios, para nosotros es muy, muy valioso porque nos ayuda a hacer un mejor trabajo. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, aquí hemos terminado la ronda con usted, señor ministro. Ay, perdón, hay un diputado que haya quedado atrás. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente, por su intermedio. Ministro, el documento señala que las rebajas se sustentan en sus ejecuciones de años anteriores, ¿verdad? Mi consulta es, ¿cuánto de esa subejecución corresponde a recursos que debieron invertirse, por ejemplo, en regiones como la que represento, Antofagasta? Y además me interesa saber qué medidas se están adaptando para evitar que estos proyectos estratégicos sigan acumulando retrasos. No sé si puede responderme ahora o lo hace mediante algún oficio, por favor. Gracias, presidente. De nada, diputado Sandón. Tiene la palabra, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Bueno, efectivamente hay un desafío respecto principalmente a las capacidades instaladas en regiones, diputado. Transporte tiene capacidades instaladas, pero, por ejemplo, son proporcionalmente más pequeñas que las que tiene el Ministerio de Obras Públicas. El Ministerio de Obras Públicas está desplegado en regiones con mucha mayor musculatura. Entonces yo creo que acá hay un desafío que es mucho más profundo, más estructural. A las regiones se les colabora desde el Ministerio de Transporte, pero la mayoría de esa colaboración para avanzar más rápidamente en los proyectos técnicos, en el diseño específicamente, en la evaluación y también en la ejecución. A veces, por ejemplo, se diseñan mecanismos de licitación que son centralizados. Entonces yo creo que ahí hay un desafío que tenemos como gobierno y como país también de potenciar la capacidad de regiones. Y ahí hay quizá un tema más estructural de la descentralización, de las universidades en regiones. Yo creo que ahí hay un desafío, pero eso es una de las dificultades que normalmente observamos. Y por supuesto que, bueno, conforme avancemos en buenos proyectos, la probabilidad de que se concreten es mucho mayor para usar este presupuesto que usted menciona. Muchas gracias, señor ministro. También lo vamos a tener al ministro si hay alguna pregunta a la próxima sesión. Va a estar aquí también con nosotros. Sí, le vamos a cursar invitación, ministro, porque usted tenemos que legislar con toda prisa, porque si no, no vamos a cumplir el proyecto. Vamos a saltar un poquito la tabla para después ir sin ninguna interrupción. Señor secretario, lea los acuerdos, por favor. Petición de acuerdo. A instancia de la diputada Joana Pérez, indica que, si le parece, la comisión recibir en audiencia en la próxima sesión a los siguientes alcaldes: don Jaime Vázquez de Lota, don Boris Chamorro de Coronel, don Carlos Tolosa de Nacimiento y don Cristian Oces de Santa Bárbara, junto con la participación de la señora ministra de Salud, doña Maíz Chomalí, del señor viceministro de Transporte y de Obras Públicas, don Luis Legrange, con el objeto de abordar la situación de los hospitales de la zona y el estado de su respectivo proceso de construcción. Esa es una petición. La segunda es de don Alexis Hernández, secretario de Agretaxis, Asociación Gremial de Taxis Independientes, para exponer en la comisión sobre la ley EAT y de las posibles modificaciones al reglamento. Y finalmente también recibir en la próxima sesión a Fundación Emilia, quien lo solicitó ya y se dio cuenta de ello, sobre el proyecto que se encuentra en segundo lugar de la tabla. ¿Habría acuerdo? ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Acordado. Bien, vamos ahora, ministro. A ver, ministro. No, ministro.
Usted decide, si se quiere quedar, se queda, si tiene que hacer algo, pues vaya y vuelva. ¿El subsecretario se queda? Ok. Ministro, nos contamos con usted la próxima sesión, por favor. Gracias, ministro. Sabemos que vamos a seguir con el segundo punto de la tabla, que se va a quedar el señor subsecretario. Y esperamos que también llegue la diputada Flor Weiser. Don Martín Maquena va a estar acompañado de don Alberto Escobar, que es el ejecutivo de CONACET, para algunas preguntas y algunas cosas que también puede aportar, como lo ha hecho siempre aquí en la comisión. Continuar con el estudio del proyecto con urgencia calificada de simple, que modifica la ley de tránsito con objeto de aumentar las sanciones por no usar el sistema de retención infantil y por traslado de menores de 12 años en asientos delanteros. Boletín 16.397, raya 15. Se encuentran invitados el subsecretario de Transporte, Martín Maquena Rueda, la diputada señora Flor Weiser Novoa, autora del proyecto, y el señor secretario ejecutivo de CONACET, don Alberto Escobar. Tiene la palabra, señor subsecretario. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Aprovecho de saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Vengo a comentar la posición del Ejecutivo respecto al proyecto de ley 16.397-15, que modifica la ley de tránsito sobre los sistemas de retención infantil. Este proyecto está muy ligado con el compromiso que presentamos hace unas semanas atrás en esta comisión sobre los principales lineamientos y ejes legislativos prioritarios del Ministerio en cuanto a seguridad vial. Es un proyecto fundamental para nuestra agenda de seguridad vial en la administración del presidente Kast. También está de acuerdo con el enfoque en niños, niñas y adolescentes, donde está el principal, son los más vulnerables en cuanto a la seguridad vial, y se basa en evidencia, políticas públicas diseñadas a partir de los datos de siniestralidad real que nos comparte CONACET. Es importante abordar este tema porque es un tema de urgencia de salud pública. La siniestralidad vial es la principal causa externa de muerte para niños entre 1 y 14 años en Chile. El 77,4% de las lesiones afectan a órganos neurológicos y vitales. Los sistemas de retención infantil son eficientes y reducen entre un 50 y un 80% las lesiones mortales, y hay una baja adopción. Hemos visto que desde el año 2017 al 2024, un estudio que realizó CONACET, la adopción de los sistemas de retención infantil ha disminuido del 49 al 35%. Desde el punto de vista de lo que nos corresponde desde el Ministerio de Transporte, hemos aumentado, por tanto, la fiscalización para tratar de, desde el punto de vista de las medidas administrativas, poder aportar a la adopción de estos sistemas, llegando a un máximo de casi 800 multas cursadas por no uso de sistemas de retención infantil en el año 2025, y este año 2026 ya vamos en 510 infracciones cursadas. Esto, sin embargo, el aumento de la fiscalización no es suficiente, por eso es importante analizar este boletín, que es bastante sencillo, tiene dos numerales que en principio aumentan las multas, pasando de un piso de un rango entre 1,5 y 3 UTM, duplicándolo a uno de entre 3 y 6 UTM, y llevando el plazo de suspensión de un piso de 5 a 30 días, manteniendo el techo en 45 días. Desde el punto de vista de la opinión del Ejecutivo, estamos de acuerdo con el aumento de las sanciones, que se eleven, que se dupliquen de 1,5 de un rango entre 1,5 a 3 UTM a un rango de 3 a 6 UTM, y también estamos de acuerdo con que se aumente el piso de la suspensión de licencia de 5 a 30 días. Sin embargo, tenemos una recomendación de la técnica legislativa. Creemos que quedaría mejor el proyecto como un nuevo inciso 9 al artículo 204 de la Ley de Tránsito, para poder diferenciar la sanción sin alterar la estructura general de las infracciones gravísimas. Pero esa es nuestra única corrección que proponemos hacerle, pero en cuanto al aumento de las sanciones estamos de acuerdo. Y también aprovechamos en el fondo,
hablar sobre otros temas relacionados a los sistemas de retención infantil. Seguimos trabajando en el sistema Revisa tu Silla, donde ya tenemos entre 2022 y 2026 más de 1.250 monitores certificados. Los monitores certificados están en los municipios, están en las tiendas donde se venden estos y son capacitados por CONACET, que van tienen acreditación con estándares que reciben en Estados Unidos, y se lo transmiten a personas que están relacionadas al mundo de estos sistemas de retención, incluso también en la red de salud a lo largo del país. Y también las campañas que estamos haciendo a lo largo del ministerio, si bien, por ejemplo, la ley establece que se debe usar hasta los 8 años, nosotros tenemos las distintas recomendaciones, hasta los 12 años también se puede seguir utilizando los sistemas, y hay distintos, dependiendo del peso y la altura de los niños y la edad, el sistema de retención que mejor se adapta a ese niño, y por eso vamos haciendo distintas recomendaciones. Hay también en la misma página de la CONACET un sistema donde uno agrega esos datos de altura, peso y edad y le da la mejor recomendación de acuerdo a la contextura del niño. Eso es, presidente. Quedo atento a cualquier pregunta, pero en general una opinión muy positiva del proyecto. Gracias, señor subsecretario, don Martín Baquena. Don Martín, una pregunta, subsecretario. ¿Nos podría hacer esta propuesta por escrito, por favor, que la haga llegar a la comisión? Hágala llegar a la comisión, por favor. Sí. Respecto a la técnica legislativa, lo que estaba diciendo recién. Perfecto, la haremos llegar. Sí. Para reflexionar aquí que sea. Perfecto. Tengo una pequeña duda, después vamos a dar la palabra. Mira, estaba leyendo bien el proyecto. Una persona que tenga 11 años y va adelante sin silla, ¿verdad? Tiene 11 años, no cumple edad para ir. Y una persona atrás que tiene una guagua de 8 meses, va sin silla y la guagua amarrada al cinturón de seguridad y en el asiento trasero. Lo curioso es que tiene la misma sanción. No hay diferencia en estas dos sanciones. La pregunta es cuál es más grave. Si va el niño de menos de un año suelto atrás, o el otro señor que tiene 11 años adelante y no contempla ninguna diferencia de multa. O sea, la multa es la misma. 10 UF adelante y UF atrás. Es una inquietud que yo tengo. Vamos a darle la palabra a la diputada Marlene Pérez, que la estaba solicitando. No, pero dígala. Gracias, presidente. Bueno, como lo había mencionado, yo he tenido conversaciones con el ministro, con el subsecretario también, en una reunión en el ministerio, respecto a varios temas que tienen que ver con transporte, pero también con telecomunicación, con obras públicas. Y respecto a los hospitales de la región del Biobío, yo esperaba que ayer se anunciara para nuestra región la continuidad de la ejecución de estos proyectos de los hospitales, que es una deuda que hoy día tenemos en la región, y había solicitado una reunión con los alcaldes y el ministro, pero finalmente se va a hacer en esta comisión. Por lo tanto, yo le pido a la Secretaría y a usted, presidente, que venga el director de concesiones y venga también la ministra de Salud para aclarar, digamos, finalmente qué va a ocurrir. Hoy día hay una licitación que se debió adjudicar en abril respecto a recursos que son 8.000 millones de pesos y eso no se ha licitado todavía, no se ha adjudicado. Entonces hay mucha incertidumbre respecto a estos hospitales que son una prioridad para las comunas que represento y en general para la región. Por lo tanto, quiero pedir el acuerdo a usted como presidente y al secretario y a la sala para que podamos citar para la próxima semana al ministro y también, por supuesto, al director de concesiones y a la ministra de Salud para que finalmente podamos aclarar algo tan importante para nuestra región. Diputada, para tu tranquilidad están invitados los dos ministros, solamente tendríamos que agregar el director de concesiones. ¿Habría acuerdo? Acordado. Don Alberto, antes que usted le vamos a dar la palabra a la señora Flor, que es la autora del proyecto, la diputada, o qué? Perdón, diputado Crisóstomo. La visita de los ministros sobre el tema puntual de Biobío o no. Podemos hablar de la tema regional. Lo que quiera. Ya, eso. Sí. Ya, sí, no hay problema. No, pero todos, porque hay diputados que tienen otros intereses y también no le puede uno decir que no hablen desde su zona porque representan otras regiones distintas. Tiene toda la razón, diputado Crisóstomo. Diputada Flor Weiser, tiene usted la palabra.
y después don Alberto Escobar. Gracias, presidente. No puedo más que respaldar lo que ha dicho la diputada Pérez en relación al tema de los hospitales. Son efectivamente la región del Biobío y son 3 en el distrito que yo represento también. El diputado, la Coronel, es un tremendo hospital, en el caso de la diputada Pérez, y esa respuesta la estamos esperando hace mucho tiempo, así que muy bien. Yo creo que van a tener para 2 o 3 sesiones acá en materia de construcción e infraestructura hospitalaria. Pero yendo al proyecto, bueno, este proyecto lo que pretende, ya lo deben haber leído, es para el bien superior jurídico superior acá es la vida de los niños, de los menores. Y hoy día la legislación nos exige que los menores de 12 años, hasta 12 años no pueden ir los asientos delanteros y los de hasta 8 tienen que ir en la silla, ¿cierto? Y hasta 135 centímetros de estatura también, que es otra restricción, más allá de la edad. Bueno, cuando se implementó esta normativa, bajaron los accidentes y hubo cumplimiento, porque claro, impactó y se compraron esta silla. Hoy día las sillas, por una parte, son caras, la verdad que los vehículos son pequeños, a veces no tienen los padres o quienes llevan a los niños la condición también para adquirirla, pero en los hechos lo que ha ocurrido es que se ha relajado el cumplimiento de esta norma. Ya han habido accidentes y aquí hay cifras. En el año 2023 solamente, como un dato, 2.952 personas de este rango etario, estamos hablando de los menores de 12 años, resultaron lesionados por siniestros de tránsito, donde 262 quedaron en estado de gravedad y, lo que es peor, 36 fallecieron. Entonces, por lo tanto, ¿cuál es el objetivo, insisto, del proyecto? Es modificar la ley de tránsito en un aspecto más bien de poner restricciones mayores, o sea, más punitivo, en el fondo, es aumentar las multas. Aumentar las multas es lo que están ahí consideradas. Usted decía, presidente, que era mayor o no, el que va atrás, o la guaguita, o el que va adelante, digamos, con una mayor edad, pero en el fondo lo que hace entonces es modificar precisamente el decreto con fuerza de ley en el artículo 204, donde reemplaza los numerales en relación a las infracciones o contravenciones gravísimas de 1,5 a 3 unidades tributarias, en un caso, y en el otro caso también aumenta los días de 5 a 45 días de suspensión, y con todo este plazo será de 30 a 45 si se infringe lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 75, que hay que revisarlo ya de la técnica legislativa, las incorporaciones, la redacción en particular al hacer el comparado, pero el objeto es ese, presidente. Así como hemos estado dando luchas en este último tiempo, en el caso también acá con la diputada Pérez, bueno, y todas las diputadas, con el caso de los niños y los menores que caen de los edificios en altura, que un bien jurídico superior son los niños, se ponen exigencias, que algunos dicen es muy caro, no hay plata, o las normas de construcción, bueno, miles de cosas que pueden ser los que están en contra, y que por eso el tema importante es, creo yo, poner el punto, hacer este proyecto, hoy día empezar acá a debatirlo, porque claro, hay una obligatoriedad, hay un costo de por medio cuando están las sillas, todo lo que pueda haber, pero aquí, insisto, bien jurídico superior a proteger la vida de los menores o la integridad física, porque aquí se ha dicho, han quedado con lesiones graves, es muy grave esto. Entonces, por eso hemos presentado este proyecto de ley, y me parece que es muy importante, y agradezco que se esté tratando acá en la comisión y que se le dé el curso, que no creo que nadie está en contra en el fondo. Si lo que podemos opinar es respecto a cómo opera, ya dije, por razones de los espacios, los autos que son cada vez más pequeños, los que tienen, y yo tengo una hija que tiene 3 niños y ya tuve que comprar un auto así de 3 filas, o sea, porque si no, no le cabe la silla, porque además son bien grandes, pues son incluso para instalarlas, son un poco complejas, pero la verdad es que, insisto, todas esas son situaciones que complican a lo mejor un poco la vida diaria, el operativo, al salir, llegar y tomar el auto, pero no podemos quedarnos pasivos cuando vemos que los accidentes siguen aumentando, no han bajado, y siguen aumentando la pérdida de vidas por no tener condiciones que puedan evitar que el impacto de un accidente sea el que termine dañando de manera incluso letal a una familia con la pérdida de uno de los menores. Así que muchas gracias, presidente. Eso era. Gracias, diputada. Tiene la palabra don Alberto Escobar. Gracias, presidente. Precisar lo que mencionaba la diputada, que efectivamente se ha producido un aumento en el desuso, por decirlo de alguna manera, de la silla. Había una disminución muy significativa, y no tiene que ver con el precio de las sillas, porque hemos tomado conocimiento de un par de siniestros viales muy graves en el sur de Chile, donde los niños sobrevivieron, sus padres fallecieron, y los niños sobrevivieron gracias a las sillas, pero eran sillas de supermercado, de 70, 80 mil pesos, por lo tanto, tampoco es un impedimento desde el punto de vista económico la necesidad de que la población entienda que los niños no pueden ser trasladados de otra manera más que con un sistema de retención infantil
no hace más que mejorar a través de subir las multas, porque en definitiva yo hablaría de una negligencia casi criminal cuando un padre o un apoderado traslada a un niño sin un sistema de retención infantil. No hay ninguna posibilidad de sobrevivir ante un siniestro vial si no son trasladados en este sistema que, por decirlo hoy día, están con un universo disponible de precios y de modelos que en realidad la justificación de decir que no tengo plata, yo creo que no es muy válida, ¿no? Eso, señor presidente. Gracias, don Alberto. Según don Alberto y el señor subsecretario, es un proyecto absolutamente necesario, pero no me contestó la pregunta que le hice al principio. ¿Por qué tienen la misma multa los niños que va un niño de 12 años, como decía la diputada, 11 años en el asiento delantero sin nada, y tiene una multa de 10 UF, por decir, y va un niño de un año atrás sin silla, sin nada, y tiene la misma multa? ¿Cuál es más grave según su parecer? Señor presidente, para mi gusto tiene la misma gravedad. Al final no podemos discriminar por la edad o por el mal traslado que efectúa el padre con respecto al niño. O sea, está prohibido que un niño menor de 12 años vaya en el asiento delantero porque puede recibir daños muy graves y muy enormes con el airbag. Acuérdense que hoy día la ley exige que los automóviles tengan airbag para el conductor y el acompañante. En 300 milisegundos se despliega este airbag que puede causarle mucho daño a un niño pequeño que no tiene la fortaleza ni ósea ni muscular. Y no podemos hacer esa diferencia tan sofisticada. Trasladar a un niño de 11 años en el asiento delantero es tanto o igual grave que este bebé que usted me comenta que es siendo trasladado atrás con cinturón de seguridad pero en las manos de la madre. No hay una diferencia objetiva. Gracias, don Alberto. Tiene la palabra el subsecretario don Martín Maquena. Gracias, presidente, por su intermedio. También le contesto la misma pregunta. De todas formas, es difícil definir cuál es más grave que el otro para nosotros, pero igual que un espacio de discrecionalidad para el juez, lo que estamos haciendo en este caso es destacar la gravedad del incumplimiento de esta medida, duplicando el rango desde 1,5 a 3 UTM a 3 a 6, en el fondo, pero sigue habiendo una discrecionalidad del juez a la hora de definir la sanción, y también se sube el tiempo de suspensión, el piso de la suspensión de la licencia, pero hay para los casos efectivamente que tiene que analizar cada juez va a existir alguna forma de ponderarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra. Diputado Kutman tiene la palabra. Gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al subsecretario. Lamentablemente no pude estar en la presentación del ministro, tuve unos problemitas familiares. Pero ya solucionado, gracias a Dios. Con respecto a este proyecto de ley, yo aún creo que es insuficiente. Yo creo que, si bien obviamente que bienvenido el aumento de las penas por este tema, creo que el esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio y CONACET en este caso, por la difusión de esto, es ahí donde nosotros tenemos que hincarle el diente, como se dice en buen chileno. Yo lo señalé en la comisión anterior con respecto a ir a los establecimientos educacionales, a que haya fiscalización efectiva y obviamente ampliar especialmente sobre los sistemas de retención. Hay otros sistemas de retención que se pueden utilizar en autobuses escolares, por ejemplo, en las famosas liebres, y otros sistemas que yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad como Estado de poder ampliar. Obviamente que este es un proyecto distinto, lo entiendo, ¿cierto? Solamente va al tema de aumento de penas, pero el otro tiene un aspecto normativo, ¿ya? Yo no sé si, y mi pregunta va, y dentro también del análisis al subsecretario y al representante CONACET, si estamos abiertos a eso, a ampliar los mecanismos de retención, no solamente quedarnos en la silla, ver cómo lo podemos ampliar a otros dispositivos de transporte, como buses y en este caso furgones escolares, y otros, ¿cierto? Y si hay pensado una campaña de difusión, que sé que han habido, pero no sé si son suficientes, porque así lo demuestran los datos que el mismo director de CONACET nos presentó en la comisión anterior, ¿cierto? De un uso de 40 y tantos % a bajar a creo que alrededor del 20%.
Y porque es un tema importante, yo creo que efectivamente los datos son súper concluyentes al respecto. Entonces, el bien superior son los niños, el futuro de Chile, y si nosotros podemos aportar en un grano de arena para que las familias puedan, ¿cierto?, tomar conciencia de esto, siendo la primera muerte de niños fuera de las enfermedades, ¿cierto? ¿Cómo usted le dijo un término en la vez pasada más técnico? Externa, ¿cierto? Obviamente que es sorprendente. Y lo digo como un sobreviviente de un accidente de niño. ¿Ah? Y yo no iba en una silla que no, en esa época yo creo que no existían, y salí disparado por el vidrio, por el vidrio delantero, en un accidente de frente que iba mi madre manejando. Entonces, yo tengo un ángel de la guarda que debe ser tipo, no sé, Arnold Schwarzenegger, porque me salvó, digamos, de esa. Pero se lo digo, digamos, por eso creo que es importante hacer más esfuerzo. Gracias. Ofrezco la palabra. Don Alberto, ¿quiere decir algo usted? Responder al tiro del diputado. Sí, por favor. A ver, nosotros estamos abiertos a cualquier mejora en los sistemas a incluir. Lo importante es que estos sean certificados y que evidentemente puedan llevarse adelante como un complemento. De hecho, en la legislación se habla de sistemas de retención infantil para no enfocarlo en una silla o lo que se invente en 10, 15 años más. La legislación va a seguir siendo importante y va a poder contemplarlo. Con respecto a las fiscalizaciones, tenemos procesos anuales de fiscalización que tenemos 549 fiscalizadores, de los cuales 226 en la región metropolitana y 175 a nivel de regiones, más 149 profesionales adicionales. Es decir, estamos permanentemente promoviéndolo. Y en campañas de seguridad vial, el programa En Su Silla permanentemente capacita y se abre a la comunidad para revisar las sillas, porque adicionalmente y lamentablemente el 80% de las sillas están mal instaladas, lo que también constituye un peligro. Eso sería, presidente. Gracias, don Alberto. Ofrezco la palabra. Bien. El tercer punto de la tabla es votar el proyecto de modificación a la Ley General de Telecomunicaciones en materia de asignación de direcciones IP y deberes de información de los proveedores de acceso a Internet. Tenemos en este momento 7 parlamentarios. ¿Podemos votar ahora o lo dejamos para el principio al inicio de la próxima sesión? ¿Decían? ¿No hay? ¿Da lo mismo? Ok, votemos ahora entonces. ¿Sí? Entonces, en votación en general, el proyecto de doña Chiara Barquesi, don Cristian Menchaca, don Carlos Bianchi, don Fabiano Sandón. De la dirección IP. A favor, afirmativo. Don Francisco Crisóstomo. ¿Perdón? En contra. Don Ignacio Achurra, don Jaime Mulet, don Leandro Kuzman. A favor. Doña Marlene Pérez. A favor. Doña Natalia Romero. Doña Natalia Castillo. Doña Paulina Muñoz. En contra. Don Felipe Camaño, don René Manuel García. A favor. 1, 2, 3, 4, 5 votos a favor, 2 en contra. Aprobado en general el proyecto. Plazo para indicaciones hasta el martes 23 de junio. Perfecto. Diputado Grisosto, tiene la palabra. Después de todas las reuniones que sostuvimos, yo creo que el proyecto tenía cierto sentido, pero tal como estaba escrito, la redacción, yo creo que no iba en la línea correcta. Sobre todo cuando escuchamos al Ministerio Público y a las policías señalar que
donde más se tenía que trabajar era en los plazos de entrega de la información de telecomunicaciones y en la sanción por no entregar esa información. Y eso en el proyecto no está claramente definido. Yo creo que ahí hubiésemos podido avanzar un poco más. Así que por eso mi voto es en contra, presidente. Diputado, el Ejecutivo pidió un plazo para mejorar el proyecto en la dirección que usted lo está diciendo, así que no habría problema en ese sentido. Bien, a ver, vamos avanzando. Ofrezco la palabra, diputada Flor Baiza. Solo era para saber la ruta del proyecto este de la retención infantil. ¿Cuándo estaría convocado para votar? A ver, vamos a escuchar a la Fundación Emilia la próxima sesión y después lo votamos en general. En la misma sesión. ¿Le parece? Pero esta semana vienen los ministros. Sí, pero votamos de inmediato. Sí, se vota al tiro, no es problema. Es que mañana viene... En la próxima sesión sí, en realidad vamos a tener... Sí, No, entonces no, ya dejémoslo así. ¿Puedo me da un segundo, estimado? Ya, uno. No, solamente, presidente... Perdón. Presidente, solo que como vamos a tener la próxima semana a los ministros, al director de concesiones, a los alcaldes, la verdad es que creo que me interesa mucho que este proyecto avance, claramente que se vote en general, pero creo que nos va a faltar tiempo, porque como bien lo dijo la diputada Flor, vamos a tener mucho para hablar, y si va a exponer la Fundación Emilia... Dejémoslo ahí. Hagamos eso. Tiene la palabra. Antes de la distrital, porque si no se va a dilatar. Eso. Gracias. ¿Está bien? Sí. Yo te llamo. Ya. No, es que hay cosas que no se pueden comentar. Pero bueno, ¿ah? Pues no, la próxima vamos a tener Fundación Emilia y todo. Bien, ¿se ofrece la palabra sobre temas varios? Sí, yo era sobre el tema anterior, pero iba a pedir lo mismo con respecto, porque yo estoy viendo la posibilidad de que venga otra persona también a complementar, digamos, el debate de este proyecto de ley, que insisto, sí, eso. Pero también tengo puntos varios. Perfecto. Habiéndose cumplido. Perdón, pero por Dios, si está lento, diputado, tenía la palabra, aprovechen el tiro. Bueno, es lógico. No, sí, ya tiene la palabra diputado Kutman. Sí, quería pedir que se pueda oficiar a la Dirección de Obra Hidráulica con respecto al proyecto de APR Curarelfu Chihuico, ¿ya? Que lamentablemente se hicieron gestiones en el gobierno anterior que quedaron ahí, digamos, estancadas, o una licitación para un estudio de factibilidad, y quedó desierta, y hoy día no tenemos respuesta por parte de la DOH en relación a esta PR. Y lo otro también, quería que se pudiese oficiar también al MOP con respecto al puente de San José de la Mariquina, ¿ya? Que es un puente que hoy día data prácticamente de 1910, un puente de la hecho, entrada mariquina. La entrada mariquina, hecho para carreta, sí. Y hoy día no tiene doble tránsito, incluso dos vehículos que pasan juntos pasan de forma muy estrecha. Y gracias a la ley de humedales urbanos, lamentablemente se declaró el puente Río Cruces completo, o sea, el río Cruces completo como humedal urbano, y el proyecto lamentablemente se cayó, y hoy día, porque se duplicó prácticamente el valor, y hoy día no sabemos en qué estado está, con mucha preocupación por parte del alcalde, don Rolando Mitre, y de la ciudadanía de San José de la Mariquina, por si se puede oficiar. Gracias. O sea, se mandará el oficio como usted lo está pidiendo, diputado. El estado en que se encuentra. Y, perdón, ¿hay un estudio sobre eso? No, está en licitación. Esa es otra cosa, por eso lo estoy... Ya. Diputado, que tiene la palabra. ¿Tiene la palabra, diputado? No, usted tiene la palabra. Él está interfiriendo en su palabra. Ahora sí.
Presidente, yo también quisiera oficiar al MOP por el plan de emergencia que tienen considerado para la localidad de Perales, en la comuna de Coelemu, por el ingreso del mar que tienen todos los años en invierno. Así que quisiera oficiar al MOP para saber cuál es el plan de emergencia que tienen contemplado para este año, que los vecinos y vecinas de esa localidad lo están esperando. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra en varios. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Sí, a mí también me gustaría oficiar al Ministerio de Transporte a raíz de un anuncio que se realiza en Antofagasta por parte del gobernador regional de una zona metropolitana entre Antofagasta y Mejillones para posiblemente construir un tren urbano. En ese tenor me gustaría saber qué información tiene el Ministerio de Transporte, está participando en este proyecto y que ojalá me pueda entregar la mayor cantidad de información respecto a este tipo de iniciativas para la región de Antofagasta en cuanto a conectividad. Gracias, diputado. Gracias, presidente. Ofrezco la palabra. Gracias, señor subsecretario, don Martín Maquena, por asistir aquí. Gracias a don Alberto Escobar por su buena voluntad, como siempre. Habiéndose cumplido el objetivo de la presente sesión, esta se levanta.